¿Qué es un misterio personal que nunca has podido resolver? Una vez que fui a cenar con mi hija de 1 año, solo nosotros dos porque ansiaba sushi. Estaba en el lugar de sushi de autoservicio. Estaba poniendo a mi hija en una silla alta y me puse la vista con este hombre mayor sentado en la cabina junto a nosotros y yo sonreí. Él también estaba solo, y nada espeluznante, solo un viejo normal. De repente, tuve esta sensación realmente fuerte de que iba a pagar por mi comida. Sabía que él era. Esto nunca me ha sucedido antes, nadie ha pagado mi comida por mí sin ninguna razón, así que no tenía ninguna razón para pensar al azar esto, pero por alguna razón me apareció en la cabeza, y sabía que iba a suceder. Tal vez 15 minutos después, cuando mi hija y yo estábamos comiendo, la camarera se me acercó y dijo que el caballero sentado cerca de mí había pagado mi comida y se fue. Sé que esto podría ser una coincidencia. Realmente no soy un creyente en psíquicos y cosas así, pero fue tan extraño que supiera que esto sucedería. Y fue una visión / sentimiento tan clara, y luego sucedió. Si se sintiera muy surrealista, ¿cómo sucedió eso? ¿Nuestro contacto visual o lenguaje corporal comunicó algo? Casi se sentía como si tuviéramos la misma idea que estuviera en nuestras cabezas al mismo tiempo, como si decidiera que iba a hacerlo, cuando sentí que iba a hacerlo, si eso tiene sentido. Suceden cosas sorprendentes con frecuencia. Tengo la capacidad de saber cosas sin duda alguna. No es solo una corazonada, es certeza absoluta. Nunca me he equivocado en mis percepciones. Desde pequeño he tenido este don, pero elijo no compartirlo porque temo ser malentendido. Había un tipo que era parte de mi grupo de amigos en la escuela secundaria que simplemente desapareció. No me refiero a que en él es una persona desaparecida, quiero decir que aparentemente nunca existió. Le pregunté a varias personas a lo largo de los años sobre él, y nadie sabe de quién estoy hablando. Estaba en mi fiesta de cumpleaños número 18, sé que existió. Finalmente encontré a alguien que realmente lo recordaba. Dijo que era su vecino mientras crecía y que sus padres eran amigos. Le dije a varias personas que encontré a alguien más que lo recordaba y cuando volví a ese tipo para confirmar, estaba realmente confundido y no tenía idea de lo que estaba hablando. Sé que exististe, Trevor, no sé por qué nadie más lo hace. Esta es, sin duda, la historia más inquietante que he encontrado en este hilo hasta ahora. Mi única recomendación es que quizás estés confundiendo su nombre y en realidad no era Trevor, lo que explicaría por qué los demás no saben de quién hablas. O tal vez sí se llamaba Trevor, pero tenía otro apodo que usaba con más frecuencia. Tuve un amigo de la infancia que desapareció hace más de 40 años. Él, su hermana y su madre se empacaron y se fueron sin decir a dónde iban. Había sido atropellado por un automóvil y pasó algún tiempo en el hospital antes de que se fueran. Descubrí que estaba matriculado en la escuela o fue ingresado en el hospital bajo un alias. No estoy seguro de cuál, aunque supongo que ambos son posibles. Unos días después de que se fueron, alguien que afirmaba ser del departamento del sheriff se detuvo y estaba preguntando por ellos. Ni mi madre ni yo teníamos una pista, por lo que realmente no pudimos decirle nada a esta persona. Mamá sospechó después de que este tipo se fue y llamó al departamento del sheriff, y nunca habían oído hablar de este tipo ni habían enviado a nadie. He intentado durante más de 40 años encontrar a mi amigo de la infancia en vano. Espero que él y su familia estén bien donde sea que estén. Parece que se trata de un programa de protección de testigos o de huir de una persona inquietante que los estaba buscando. De cualquier manera, parece que enfrentaron algunas dificultades, pero finalmente lograron escapar. Espero sinceramente que estén a salvo. Anoche juro que mi perro estaba muerto, solo tiene 4 años, pero tuvo un ataque de pánico muy malo debido a los fuegos artificiales. Finalmente me desmayó y cuando me levanté un par de horas más tarde, no se movía y no podía sentir que respiraba, comencé las compresiones en el pecho y todavía nada, me quedé allí triste y no quiero que no me rindiera. Señor, espero que sí. Podría haber perdido el conocimiento por una convulsión y estar respirando de manera apenas detectable. He escuchado que eso puede ocurrir. Sin embargo, un veterinario probablemente tendría más conocimiento sobre el tema. Oh, tengo uno. Cuando me metí en EMS, mis padres me dieron algunos estetoscopios con mi nombre grabado en la campana. Los perdí como 6 meses en trabajar. Luego, unos meses más tarde, ejecuté un paro cardíaco en un paciente que nunca había conocido antes. Entré y comencé a evaluar al paciente y puse mi EMS y el equipo de bomberos mientras buscaba medicamentos e historia en su baño, ya que la mayoría de las personas mantienen sus medicamentos allí. Justo al lado del fregadero estaban mis estetoscopios con mi nombre. Nunca recuperó al paciente. Ella era súper vieja. Pero fue una experiencia tan extraña y ella vivió a millas de donde los perdí en primer lugar. Todavía los tengo hoy.
Eso es raro. Perder algo tan personal y luego encontrarlo en una situación como esa es una coincidencia. Es curioso cómo a veces la vida te trae cosas de vuelta de maneras inesperadas. A pesar de la tristeza de la situación con la paciente, debió ser impactante ver esos estetoscopios otra vez. Supongo que ahora tienen un significado aún más profundo para ti. Vivía solo en ese momento. Recibí una llamada de mi complejo apto que una dama mayor con cabello morado corto estaba preguntando por mí en su oficina. Me dijeron que debido a las preocupaciones de privacidad, no confirmaron con ella que yo vivía allí y que el nombre que dejó era un nombre con el que no estoy familiarizado. Por la descripción, supuse que era mi exesposa. De todos modos, esa noche me voy a casa y mientras cocinaba la cena, no pude encontrar un soporte para la olla. Todos se habían ido. Unos meses más tarde, estoy pasando por un bolso debajo de mi cama y encontré a todos mis titulares de marihuana desaparecidos en ese bolso. Todavía hasta el día de hoy no sé quién era esa dama, o si de alguna manera se metía en mi apto, o por qué colocaría a mis titulares de marihuana en un bolso debajo de mi cama. ¿Estás seguro de que fue esa persona y no alguien más? En el pasado, familiares solían tomar objetos de la casa y esconderlos por alguna razón, pero me hacían sentir confundido por no saber dónde había quedado la bandeja de la pizza, además de ofenderse cuando expresaba mi enojo por su ausencia. A veces es difícil saber quién intenta hacerte sentir desubicado. Desviación menor de la pregunta, pero hubo una canción atrapada en mi cabeza hacia adelante y fuera de más de 10 años. Hace solo unos días, se tocó en mis canciones recomendadas de Spotify e inmediatamente lo reconocí. Fue una partitura musical de la casa de las tarjetas del programa, y ni siquiera los 5 mejores más populares. Bizarre como algo tan específico se convirtió en un misterio personal que tardó más de 10 años en cerrar la camilla. Increíble. Hay una melodía que he estado buscando por casi 2 décadas. Una vez la encontré en YouTube, pero no la anoté y creí que la recordaría, y luego desapareció de nuevo. Espero que el universo me ayude a reencontrarla. La pienso de vez en cuando y me vuelve loco. Casi puedo recordar la melodía, como si estuviera a punto de salir, pero no soy capaz de dar con ella. También tengo una imagen borrosa del video en mi mente. En un trabajo anterior, tenía una etiqueta de nombre. Solía ponerlo en el alféizar de mi ventana al lado de mi cama todos los días cuando llegaba a casa. Un día, desapareció, completamente desaparecido. Desgarré toda mi casa en busca de buscarla y nunca la encontré. Después de eso, dejé ese trabajo y me mudé a un apartamento solo. 6 meses después de mudarme, llegué a casa del trabajo y esa etiqueta de nombre estaba sentada en la mesa de mi comedor, luciendo prístina. Es curioso cómo a veces aparecen cosas de la nada. Recuerdo que un día perdí un objeto importante y lo busqué por toda la casa sin suerte. Después de un tiempo, dejé de pensar en ello. Un día, de repente, apareció en un lugar donde lo había revisado antes. A veces parece que las cosas deciden volver solas. Tenía un fabricante de arroz a la dimensión vacía. Me estaba mudando de un apartamento a otro, no tengo mucho, solo unas pocas cajas de cosas. Recuerdo haber puesto la olla de arroz en una caja con algunos otros artículos de cocina. Escribí Rice Cooker y Miss Kitchen en ella. Cerró la caja. No lo pusieron en cinta adhesiva, pero hizo el truco de meter los aletas una vez al otro. Lo llevó al auto, condujo al nuevo lugar, lo llevó arriba, notó que parecía extrañamente ligero. Lo abrió, sin olla de arroz. Solo los pocos artículos de cocina en una caja en su mayoría vacía. Volvió al primer lugar. No allí. No en el auto. En ningún lugar. La caja siempre estaba en mi poder, y nadie me estaba ayudando a moverme. No era un elegante fabricante de arroz que valía la pena robar, y nunca hubo un momento en el que alguien pudiera haberlo robado. Simplemente desapareció. ¿Dónde dejaste tus cajas al trasladar tus cosas a tu nuevo hogar? Por ejemplo, en la acera o en el coche. Me pregunto si se perdió algo durante el proceso. Mi vista siempre había sido mala desde el nacimiento y siempre necesitaba anteojos. En 6º grado, de la nada, la vista en mi ojo derecho mejoró significativamente y ahora ya no necesito anteojos para ver las cosas con claridad. Sin embargo, al mismo tiempo, mi ojo izquierdo perdió por completo la visión, así que estoy ciego en mi ojo izquierdo. Parece que mi ojo izquierdo cedió su vista a mi ojo derecho, pero todos los optometristas han estado decir que tal fenómeno no debería ser posible. Todavía no tengo idea de lo que me pasó. Es una historia curiosa. A veces ahorramos en un lugar y perdemos en otro, ¿no? En este caso, tu ojo derecho se mejoró mientras que el izquierdo se apagó.
Es difícil de explicar, pero así es la vida. A veces pasan cosas raras que no tienen sentido. Lo importante es que ahora puedes ver bien con un ojo, aunque sea un poco inusual. Creo que he contado esta historia en Reddit antes, pero la contaré nuevamente porque esto todavía me molesta hasta el día de hoy. Cuando todavía estaba en la escuela secundaria, tomé prestado el auto de mis padres para ir a la casa de mi novio. Donde vivo hay un programa de licencias de conducir graduados en su lugar. Entonces, cuando está aprendiendo a conducir, debe tener una L en su automóvil y una vez que realice su prueba de carretera, obtendrá una nueva licencia de conducir y debe tener una N en la parte posterior de su automóvil durante 2 años. De todos modos, tenía mi N en ese momento. Cuando llegué a casa esa noche, estacioné el auto en el camino de entrada, sacé mi N de la parte trasera del auto, cerré el auto y entré. Luego subí a la cocina e hice lo que hice cada vez que traía el auto de regreso, pegué mi N a la nevera, la esquina superior izquierda, ese era su lugar, y colgué las llaves de mis padres en el soporte de llave en la pared al lado del refrigerador. Luego me fui a la cama. Hice esto cada vez que traía el auto a casa, N en la nevera, las llaves del titular. A la mañana siguiente, mi madre vino a mi habitación para pedir las llaves del auto. Le dije que estaban en el titular de la llave. Ella dijo que no estaban allí. Fue una gran discusión y destrozando la casa. Sin llaves. No estaban en ninguna parte para ser encontrados. No en la cocina, no en el camino de entrada, no en las escaleras, no en mi habitación o en mi bolso. Acabas de haber ido. Aproximadamente una semana después, mi madre viene a mí y me dice que encontró las llaves. ¿Dónde estaban ellos? En el bolsillo de un suéter, no había usado en años que estuvieran en la parte trasera de su armario. Hubiera tenido que entrar en la habitación de mis padres, donde ambos estaban en la cama, entrar en su armario y cavar para este suéter y meter las llaves en el bolsillo. Ciertamente no hice eso. ¿Cómo llegaron allí? Es probable que esta pregunta me persigue por el resto de mi vida. Supongo que tu madre se despertó un momento en medio de la noche y colocó las llaves del coche allí por razones que en ese instante tenían sentido para ella, aunque en la realidad no lo tuvieran en absoluto. Tal vez, se despertó de un sueño que estaba relacionado con eso. He tenido experiencias similares de vez en cuando. Perdió a un querido amigo a largo plazo por cáncer a principios de los 30. Pasé mucho tiempo con él antes de pasar. Aproximadamente 6 meses antes de morir, dijo que había conocido a alguien, lo llamamos Fred, mientras estaba en el hospital y comenzó a pasar tiempo con él. Solía hablar sobre lo que él y Fred habían estado haciendo y nada parecía mal. Después de fallecer, su madre me preguntó si había conocido a Fred y si deberíamos contarle sobre el funeral. Resulta que nadie lo había conocido y solo unos meses después se dio cuenta de que había una gran posibilidad de que fuera su mente jugando trucos en él, tenía cáncer cerebral. Hasta el día de hoy todavía nunca encontró la respuesta. Es una historia bastante triste. La situación con tu amigo y Fred es complicada. Es curioso cómo la mente puede crear cosas en momentos difíciles. Perder a alguien querido es duro, y no saber sobre esa persona que él mencionaba añade otra capa de misterio. A veces, el proceso de duelo también incluye buscar respuestas a cosas que quizás nunca sabremos. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida y las relaciones. Existe una leyenda de que un Banshee aullará en la distancia o llamará a su puerta para que sepa que un miembro de la familia fallece pronto. Dependiendo de las leyendas que creas, todos los irlandeses tienen su propio Banshee, o solo algunos los tienen, y siguen esa línea. Pero todos están de acuerdo en que si sales de Irlanda, el Banshee no sigue. La cosa es que no soy de Irlanda. El último de mi familia en ser de Irlanda emigró en la década de 1890, en busca de más papas o algo así. Pero tomé un trabajo en Irlanda del Norte hace aproximadamente una década. Unos años después de vivir allí, me quedaba en casa de mi ahora esposo. Este es un tipo de casa típico con una puerta exterior que conduce a un salón con 2 puertas interiores que conducen al lugar de cada ocupante. Ambas puertas necesitan llaves separadas para entrar. Mientras dormía, me despiertan hasta 3 fuertes golpes. ¿Estallido? 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 Vino de la puerta interior. Disparo desde la cama, mientras me sorprendieron. Mis ojos se fijaron en la puerta y escuché atentamente para ver si podría haber sido fiesteros nocturnos que intentaban entrar en el lugar equivocado. Solo hay silencio. Nadie en la calle. Nadie en el pasillo. Después de unos minutos de tratar de escuchar algo, trato de quedarme dormido nuevamente, a pesar de que algo se sintió fuera. Unas 2 semanas después, recibo un mensaje de mi madre. Un tío suyo había fallecido. Un tío que habría compartido esa misma sangre irlandesa. Ahora, no soy supersticioso, y fue solo una coincidencia. Sin embargo,
Toda la coincidencia. Es curioso cómo las leyendas pueden surgir en cualquier parte. No soy de Irlanda, pero esa historia del avancée resonó un poco conmigo. Recuerdo cuando me desperté por esos 3 golpes y me sentí incómodo, pero no le di mucha importancia. Luego, el mensaje de mi madre, sobre mi tío, fue un poco inquietante. Tal vez todo fue casualidad, pero nunca se sabe. La vida tiene formas extrañas de conectarnos. El 8º grado estaba desesperado por el romance, una joven poco atractiva que solo quería sentirse especial. El tipo que me gustó trajo rosas a la escuela, y dio flores individuales a toneladas de otras chicas populares y bonitas. Nos sentamos juntos en una mesa en ciencias. Por supuesto, tengo 0 flores. Hasta que tuve 12 rosas rosadas entregadas a mi casa con el mensaje, alguien piensa que eres especial. Un amigo que obviamente sospeché, sorpresa, un amigo. Pero aquí está la parte desconcertante. Estaba muy pobre, así que mi teléfono se apagaba constantemente con un nuevo número cada vez. Nuevos novios que mi madre podría comenzar cuentas para nosotros. En pocas palabras, el número de la tarjeta tenía mi número de un mes. Cualquiera que realmente me conociera sabría mi nuevo número. Probablemente fue mi madre. Pero probablemente no por dinero. Ella todavía dice que no era ella y que todavía no lo sé. Quizás el compañero de mamá tuvo un papel en la antigua versión del número telefónico. Quería asegurarse de que recibieras algo. Tengo un sombrero. Es una gorra tipo golfista escocesa. La he tenido durante más de 20 años y es mi sombrero favorito en el mundo. Hace unos 10 años perdí el sombrero. Le pregunté a mi esposa si lo veía, no. Buscó la casa y los autos muchas veces. El sombrero se había ido. Meses pasan, sin sombrero. Esa Navidad obtuve 5 sombreros similares de amigos y familiares porque saben cuánto amo el sombrero. Una mañana me dirijo al trabajo y me pongo en mi segundo auto, estacionado detrás de mi auto normal, y noto algo en mi reposacabezas. He aquí, es mi sombrero. Ala interrogó a todos los que podrían haber tenido acceso y nadie cese. Realmente los creo todos también. Es curioso cómo funcionan las cosas. Tenías una conexión con ese sombrero, y luego desapareció. Es raro encontrarlo de nuevo, especialmente en un lugar que no esperabas. El hecho de que nadie sepa cómo volvió a aparecer le añade un toque misterioso. Tal vez el sombrero tenía su propia voluntad. Al menos ahora tienes historias para contar sobre él. A veces, las cosas que más queremos regresan cuando menos lo esperamos. Mis hijas se dirigieron a sus padres durante una semana y el juguete especial que las compró también debía ir. Les encantó esta cosa de la varita mágica y no pudimos encontrarlo. Habíamos estado buscando aproximadamente una semana a medida que el viaje se acercaba. Eran jóvenes pero lo suficientemente mayores si lo encontraran, habrían estado emocionados. De todos modos, Trip fue al día siguiente y todavía no pude encontrar esta varita mágica. Y soy un muy buen buscador. Siempre sé dónde están las cosas y siempre puedo ubicar las cosas incluso para otras personas en sus casas. Así que no encontrar esto fue extraño. Salimos a cenar con mis padres hablando de esta varita. Me dirigía a casa para acostarse a los niños e iba a desgarrar la casa para encontrarla. Entramos en la puerta trasera y esta varita está en el medio del piso de la sala de estar. Solo somos yo y los niños de esta casa. No hay forma de que no lo veamos. Estaban molestos, no se podía encontrar, así que no es como si lo hubieran escondido y luego lo sacaran. ¿En serio? ¿De dónde vino? Es curioso cómo a veces las cosas aparecen cuando menos las esperas. Recuerdo que una vez buscaba una camiseta favorita y después de días de buscarla, la encontré justo en el lugar donde siempre la dejaba. A veces pienso que todo tiene su momento. Lo de la varita suena raro, pero tal vez fue una coincidencia o un momento mágico. Lo importante es que tus hijas pudieron llevarla. Cuando mi hijo mayor tenía 6 meses. Habíamos encontrado una bolsa de 60 bloques de alfabeto de madera en una tienda de segunda mano para súper barato. Pero como mi hijo era pequeño para ellos, así que los colocamos en un recipiente de helado y los pusimos en nuestro alféizar de la ventana. Unos meses más tarde, fui a buscarlos. Estaban desaparecidos. No pensé mucho en eso, suponiendo que aparezcan eventualmente. Un par de meses después de eso, nos mudamos de apartamentos, justo al otro lado de la calle. Seguí pensando, aparecerán en movimiento. Mi esposo también lo pensó. Empacamos todo nuestro apartamento. Todo lo que poseíamos entró en cajas y cruzó la calle. Los bloques no aparecieron, que los dos somos seguros de que nunca los sacamos de la casa. No teníamos ninguna razón para hacerlo.
La repisa de la ventana en la que estaban era el segundo piso sin acceso fácil desde el exterior. Es 16 años después y todavía me molesta que simplemente desaparecieran en el aire. Es curioso cómo a veces se pierden cosas sin explicación. Recuerdo una vez que tenía algunos juguetes de infancia y desaparecieron. Buscamos por todas partes, pero nada. Pasaron los años y aún me pregunto dónde fueron a parar. Es como si tuvieran vida propia y decidieran irse. A veces esas pequeñas cosas nos marcan y quedaron grabadas en la memoria, aunque sean solo bloques de madera. La vida tiene sus misterios. ¿Cómo puedo tener una intuición tan precisa? No tiene sentido para mí, pero mi intuición abarca desde sueños, pensamientos simples e incluso situaciones que experimenté hace años en las que pensé en el futuro esto volverá a suceder y exactamente lo mismo sucede. He tratado de ignorarlo porque a veces pienso que son pensamientos intrusivos de que si les doy importancia, arruinarán lo que estoy experimentando, pero siempre tengo razón. Esto me asusta mucho porque antes de un grave accidente automovilístico, ya sabía que iba a suceder. Bromeé con la persona que conducía sobre tener cuidado con los ciervos. Sentía una inquietud todo el día, el clima y las nubes eran extraños. No estaba emocionada por el viaje como suelo estarlo. Un alce cruzó frente al auto y terminamos volcados en una zanja. Ahora, cada vez que intuyo que podría ocurrir algo, entro en pánico. En mi aplicación de notas en mi teléfono bajo una de mis notas de trabajo, hay una frase que nunca he leído antes en mi vida y no tengo idea de cómo llegó allí. Lo he mantenido allí porque es realmente profundo y lo leí de vez en cuando actualizado, lo siento. Aquí está la frase. One con Dios en una vida que nunca termina. Nunca he visto esto o incluso lo dije o lo pensé en toda mi vida, y tengo 62 años. En mis momentos libres, disfruto escribir, sin pretensiones, solo por diversión. Ocasionalmente, si surge una frase interesante en mi mente, la anoto rápidamente en una aplicación de notas para usarla después. Hay varias que no recuerdo haber escrito, aunque sé que lo hice. También guardo sueños memorables, algunos de los cuales no recuerdo, pero tengo la nota que los describe. Algunos siguen siendo buenos, mientras que otros parecían más poéticos en aquel momento. Una vez, cuando era niño, escuché a otro niño en el patio de juegos en su hermana por decir la palabra electrónica. Desde entonces, he estado acumulando mi cerebro por lo que podría ser la palabra E. Mi único pensamiento es que tal vez el niño dijo de, por maldición o algo así, pero lo dijo como 10 veces y sonó como E. Es posible que haya algo particular en esa familia. Quizás hay temas que los padres les prohíben discutir. O tal vez una palabra que resulta sumamente irritante para algunos. O quizás erección. Hace 3 semanas, puse 4 bolsas de basura completas en la acera la noche antes de la recolección de basura. Cuando salí una hora más tarde con otra bolsa, las 4 bolsas de basura se habían ido. Sin señales. No se movió una cuadra norte o sur, no se movió por la calle, que se fue sin dejar rastro. No tengo idea de lo que podría haber pasado. Eso es raro. A veces, las cosas desaparecen sin explicación. Quizás alguien pensó que eran desechos interesantes o simplemente alguien se llevó las bolsas. He tenido momentos similares, pero nunca tan extraños. Simplemente me quedé con la curiosidad. A veces, la gente hace cosas inesperadas y no hay forma de entenderlo. Al final, solo puedes reírte y seguir adelante. ¿Por qué puedo saber cuándo los hijos de otras personas van a estar enfermos pero no los míos? Me cuesta saber si el mío lo está fingiendo para un día libre en la escuela, pero pasé junto a los hijos de mi mejor amigo y sé cuál estará fuera de la escuela al día siguiente. Una vez de vacaciones con amigos, me levanté durante la noche para decirle a mi amigo que su hijo estaba enfermo 10 minutos antes de que el niño, en cuestión, que estaba durmiendo en el extremo opuesto de la casa de mi parte, se despertó y vomitó. ¿Cómo lo sabía? A veces, eso pasa. Con los hijos de otros, parece que tienes una especie de intuición. Tal vez es porque te importa menos, no hay la misma conexión emocional. En mi experiencia, es similar. Puedo notar cuando los hijos de mis amigos están pasando algo, pero con los míos, a veces dudo si solo están en modo de pereza. Es raro, pero al final, uno hace lo que puede. En 1985, cuando tenía 10 años, compré una estrella china lanzando a un tipo súper sombreado en un mercado de pulgas. Caqué un trozo de madera con un ojo de toro pintado en spray a un árbol para la práctica de destino. En un momento, me perdí el objetivo y el árbol. La estrella entró en follaje, y nunca lo he encontrado.
Mis padres vivieron en esa casa por otros 20 años y ocasionalmente se metían en el área donde sé que aterrizaba y todavía nunca lo encontraba. Eso suena como algo que podría pasar. A veces hacemos cosas sin pensar en las consecuencias. Un throwing star en un mercado de pulgas es una elección interesante, pero perderlo así detrás de un árbol es aún más curioso. Creo que todos hemos tenido momentos en los que algo se pierde y nunca lo encontramos. Al final, esos pequeños misterios son parte de la vida. Escuché pasos afuera por la noche en la cabaña de mi familia, que se encuentra en un área realmente remota. Estaba afuera en el porche del segundo piso con un cigarrillo, y escuché a alguien caminar hacia la casa en el camino de entrada, y luego caminar entre la casa y el garaje, y luego caminar debajo de mí en el patio trasero. La entrada barra diagonal área entre los edificios está cubierta de piedras, por lo que hace un crujido distinto cuando caminas sobre él. Pensé que era uno de los miembros de mi familia, así que esperé a que dijeran algo, pero no dijeron nada. Así que entré para ver quién era y todos en mi familia estaban en la cama. Supongo que podría haber sido un oso, pero los pasos sonaron humanos. Editar, presione Enter demasiado rápido. Eso suena inquietante. Estar en un lugar remoto y escuchar pasos en la noche siempre da un poco de miedo, especialmente si piensas que es alguien conocido. La idea de que podría haber sido un oso, pero que sonaba humano, es extraña. Esas situaciones te hacen cuestionar lo que escuchas, y más cuando estás solo. Tal vez deberías evitar salir de noche o al menos llevar una linterna. Viví en el Medio Oeste en 2022 y una noche de invierno me había quedado en casa de un amigo. Por la mañana a las 7:30 estábamos caminando hacia su auto. Había nevado durante la noche, y estoy haciendo huellas frescas. Entonces, de repente, estoy a punto de volver a pisar y solo la mitad del auto. Mis huellas exactas están frente a nosotros. En mi camino exacto hasta la puerta del pasajero había como 6 de ellos en el suelo. Mi tamaño exacto y tipo de zapato. Era como si tuvieran que caminar hacia el auto de mi amigo, pero aparecían de la nada. Se lo señalé y ambos lo jugamos un poco. Incluso recuerdo haber bromeado, tal vez alguien más usa camionetas en el vecindario. Pero luego tuve que enviarle un mensaje de texto y ambos confirmamos que era muy extraño. Definitivamente creo que el universo falló. Las impresiones por sí solas no tenían sentido debido a dónde comenzaron. Mis huellas frescas exactas eran extra extrañas. Fue una mañana extraña. Caminando hacia el coche de mi amigo, nos topamos con huellas que parecían recién hechas, idénticas a las mías. No había nadie alrededor, así que era raro. Bromeé diciendo que tal vez alguien más tenía esas zapatillas, pero la verdad es que nos dio un poco de miedo. Al final, ambos coincidimos en que era un misterio. Definitivamente sentí que algo no encajaba en esa mañana de invierno. Estaba en la casa de un amigo jugando videojuegos. Estaba en el piso, estaba sentado en su cama. Ambos estábamos fuera de armas de su ventana. Tenía persianas de aluminio que se detenían con una cuerda. Estábamos en medio de los juegos cuando de repente, las persianas de aluminio se abrieron. Hasta el día de hoy, él y yo tenemos una pista de cómo sucedió eso. Todavía lo pienso a veces y todavía tengo que encontrar una teoría lógica. Eso suena raro. A veces, las cosas inexplicables pasan sin razón. Estar metido en un juego puede hacer que te olvides de todo, pero esa experiencia se queda contigo. Me imagino que fue un momento tenso, pero también divertido al mismo tiempo. Las aluminios pueden ser así de impredecibles. Es curioso cómo algo pequeño puede dejarte pensando durante tanto tiempo. A veces no hay respuestas. Una vez me estaba despertando de una anestesia para una cirugía, y me dijeron que ya me había despertado antes de eso y que había tenido tanto dolor que me habían sedado nuevamente. No tenía absolutamente ningún recuerdo de despertarme antes. En cuanto a mi memoria me dijo, había estado inconsciente profundamente desde el momento en que me quedé dormido antes de la cirugía hasta el momento en que claramente recordaba despertarme. He pasado por muchas recuperaciones similares de la anestesia y la cirugía que dejó un poco de dolor, /dolor durante un poco, pero ninguno de los recuerdos de esas otras ocurrencias está en lo más mínimo. Entonces, ¿por qué no recuerdo una sola cosa de aparentemente despertar con gran dolor por lo que debe haber sido al menos un minuto según lo que me dijeron y luego ser sedado nuevamente? Hay 3 componentes fundamentales en la preparación de un anestesista, de forma muy simplificada: adormecer el dolor, disociar la sensación de dolor y eliminar los recuerdos del mismo. Es probable que se aumentara la concentración de ciertos químicos relacionados con este último aspecto, ya que despertaste. No tengo experiencia como anestesista, pero discutí el tema con una persona que estudió medicina, y así es como me lo explicó.
Yo era pequeño. ¿7 u 8? Y estaba en el patio trasero jugando con el juego Do en un día despejado. No es una nube a la vista. Mi mamá estaba cortando el césped y escuché una voz de bruja, confundida, dirigirse a mí por su nombre y decirme que entrara. No era mi madre y no estaba en su camino, estaba en el patio. Pero escuché y apenas cerré la puerta corredera, un rayo golpeó el medio del patio a unos 5 pies de mi madre. Dejó un divoto. Lo vio, pero ella no resultó herida. Eso suena bastante intenso. Imaginarte de pequeño escuchando algo así y luego ver un rayo caer tan cerca debe haber sido una experiencia impactante. Es curioso cómo a veces la mente juega trucos y te hace escuchar cosas. Afortunadamente, tu mamá estaba bien. Ese recuerdo debe quedarse contigo, un momento donde lo inexplicable se cruzó con la realidad. A veces la vida te sorprende de maneras extrañas. Tenía una sudadera con capucha universitaria súper antigua. Súper cómodo, faltando media manga, el codo faltando en la otra manga, el bolsillo también se había ido, realmente usado y barra inversa X barra inversa Chef barra inversa y desapareció hace 10 años. Miré en todas partes durante años, pasé la basura, miré a través de nuestra pila de regalos. Mi BF insiste en que no lo tiró y que Mos definitivamente no lo habría tirado. Es mi mayor misterio personal. ¿Dónde está mi suéter favorito? ¿Alguien lo tomó? ¿Mi novio lo telló? ¿Lo encontraré de alguna manera en algún momento? Es curioso cómo a veces hay cosas que desaparecen sin explicación. Tenía una camiseta favorita que siempre llevaba, pero en un momento dejó de estar. Busqué en todos lados, como tú. Ni mi pareja ni yo la tiramos, eso es seguro. A veces me pregunto si alguien se la encontró o si simplemente se fue de paseo. Es un misterio que nunca se resolverá y eso le da un toque extraño. No tengo idea de si esto era un sueño, un tráiler o un anuncio anti-piratería en un teatro, pero vi un comercial de aterrador cuando era niño que nunca he podido encontrar. Era esta sierra como habitación con 3 hombres. Todos tenían dispositivos en sus cabezas que parecían microondas. Las puertas estaban cerradas y los hombres comenzaron a gritar. Cuando abrieron las puertas, mostraba que sus cabezas ahora estaban en cubos. Me asustó la mierda y no puedo encontrarla. Me suena esa sensación de no poder encontrar algo que te marcó de niño. Hubo una vez que vi un video raro en internet que me dejó pensando, pero nunca logré volver a encontrarlo. Es curioso cómo esos recuerdos pueden atormentarte. A veces, solo se quedan ahí, en nuestra memoria, sin solución. Te hace cuestionar lo que es real y lo que no. Cuando tenía unos 10 años, me desperté en medio de la noche y mi almohada se había ido. Lo tenía cuando me fui a dormir, y siempre he tenido un sueño muy ligero. No estaba en la pared o debajo de la cama, y busqué en la habitación de mi hermana y el resto de la casa al día siguiente. Nunca volvió a aparecer. Eso suena raro. A veces cosas desaparecen sin explicación. Recuerdo que una vez perdí un par de zapatillas y nunca las volví a encontrar. Busqué en todas partes, pero nada. Es extraño cómo objetos de valor sentimental pueden desaparecer. Tal vez se queden atrapados en otra dimensión o algo así. Al final, terminas acostumbrándote a la idea de que algunas cosas simplemente se van. Mi mejor amigo y yo tuvimos el mismo sueño una noche. Era un sueño clásico impredecible, ya sabes. Bajaba un tobogán acuático y terminan luchando contra un ogro en una nave espacial. Estábamos juntos, así que hice cosas y lo vi haciendo cosas a medida que avanzaba el sueño. Al día siguiente comencé a decirle que había estado en mi sueño y él dijo con entusiasmo que había estado en su sueño. Comparamos historias. Nos turnamos para decir lo que sucedió después, para asegurarnos de que fuera real. Todo lo que dijo que hizo en su sueño fue lo que hizo en mi sueño. Todo lo que me vio hacer fue lo que hice. Nunca he vuelto a suceder algo así. Era un sueño tan vívido y su presencia era tan fuerte. Dijo que era lo mismo para él. No tengo idea de lo que sucedió o cómo, pero creo que nuestras mentes se conectaron de alguna manera mientras dormíamos. Eso es raro. Nunca he tenido un sueño compartido así. A veces mi amigo y yo hablamos de sueños extraños que hemos tenido, pero nunca coincidimos en uno. Imagino que debe ser una experiencia intensa sentir que estás conectado con alguien de esa manera. Tal vez haya algo en el aire o en nuestra mente, no sé. Pero suena como un buen recuerdo, algo que los une de forma especial. Hace un par de meses, tuve la canción de Living Gears de Mickey y la mecánica en mi cabeza. Ese grupo tenía 2 cantantes principales, Paul Young y Paul Carrack.
Me preguntaba que Paul cantó esa canción. Eso me recordó a otra canción de los años 80 que había escuchado tal vez hace un año y medio que sabía que Paul Carrack hizo solo. Esta canción rara vez se encuentra en la estación Sirius/XM80. No podía recordar el nombre, la melodía o la letra de esta canción en particular, pero sabía que existía. Me subí a mi auto, comencé a conducir a la oficina de correos. Tenía la estación de los 80. Un par de minutos después de mi viaje, la canción de Paul Carrack que estaba tratando de recordar llegó a la radio. Fue misterioso. La canción se llama Don't Shed a Tear. He tenido experiencias similares, pero esto fue, con mucho, el más extraño. A veces pasan cosas raras. Un par de meses atrás, me acordé de una canción y me preguntaba quién la cantaba. De repente, mientras manejaba hacia el correo, la canción que tenía en mente sonó en la radio. Don't Shed a Tear de Paul Carrack. Siempre es extraño cuando eso pasa. Ya he tenido otras coincidencias así, pero esta fue la más extraña. Simplemente me quedé pensando en lo curioso que es. Cuando tenía 19 años, me enganché con un ex. Estaba en la ciudad visitando a alguien y entró en mi trabajo y los viejos sentimientos resurgieron. Terminamos pasando los siguientes 4 días juntos. Ella me dijo que me amaba y quería que volviera a casa con ella. Dije que necesitaba decirle a mi familia lo que estaba pasando. Mis padres estaban fuera del país en ese momento, ella estuvo de acuerdo. Nos besamos bien y nunca la volví a ver ni escuché de ella. A los 19, volví a ver a una ex. Se apareció en mi trabajo y todo volvió. Pasamos 4 días juntos. Me dijo que me amaba y quería que fuera con ella. Necesitaba hablar con mi familia primero. Ella aceptó, nos besamos y nunca más supe de ella. Fue raro. No esperaba eso. A veces me pregunto cómo habría sido, pero así son las cosas. Mis padres tienen su dialecto nativo de su provincia. Lo usaron para hablar entre ellos. Puedo entenderlo perfectamente. Puedo traducir lo que dicen a otras personas. Pero yo no puedo hablarlo. Es como mi mente en blanco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso es normal? Mi segundo idioma es el inglés. Puedo entenderlo y hablarlo. Pero el dialecto de mis padres, solo puedo entenderlo. Si puedo entenderlo, debería poder hablarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gran morderio. Me pregunto si hay otras personas así. Es normal. Muchas personas pueden entender un idioma pero no hablarlo. A veces, se necesita más práctica o confianza para usarlo. Tu cerebro puede captar el significado y contexto, pero hablar requiere otra habilidad. No eres el único, hay gente que pasa por lo mismo con idiomas. Quizás en algún momento se te facilitará. Lo importante es que ya lo entiendes, que es un gran primer paso. Finalmente. Una pregunta que siempre he tenido una respuesta, pero nunca me han hecho. Una mañana entré en nuestra cocina para encontrar un charco masivo en la encimera frente a la ventana. No parecía haber fugas de la ventana y en realidad ni siquiera estaba tocando la ventana. No había llovido ni nada y tampoco había gafas que se hubiera caído. Mi esposo tampoco tenía idea. Fue hace años y lo pienso hasta el día de hoy. Eso suena extraño. A veces pasan cosas así en casa que no tienen explicación. Recuerdo que una vez encontré un montón de migajas en la mesa y no había comido nada. Al final, nunca supimos de dónde venían. A veces la casa tiene sus propios misterios. Un día estaba en una tienda de dólar y estaba mirando cajas de vidrio transparente cuando algo me metió en la cabeza y me dijo, Jane está embarazada. Jane es mi hermana. Así que me fui a casa y le envié un mensaje de texto y le pregunté si estaba embarazada y ella. Y aún no le había dicho a nadie. Era realmente inexplicable. Nombre cambiado. Eso es curioso. A veces, hay momentos en los que tienes una corazonada sobre algo y resulta ser cierto. Me recuerda a una vez que adiviné que un amigo estaba empezando una nueva relación solo por cómo cambió su forma de hablar. Es como si tuviéramos una conexión especial con las personas cercanas. Sería interesante saber cómo te sentiste al recibir esa noticia. En el 7º aniversario de mí y la relación de mi novio, que también es el día de San Valentín, recibimos un sobre grueso por correo, dirigido a nosotros por nombre y dirección, vivimos juntos. Contenía una guirnalda de corazones rojos, muy apto. No había nota, nada. Le preguntamos a todos nuestros amigos y familiares y nadie sabía nada al respecto.
Unos años más tarde, después de mudarse a una nueva dirección, recibí un paquete en nuestro aniversario. Contenía un globo de helio con algo sobre tortolitos y una tarjeta, impresa, que nos felicitó a los tortolitos en nuestro aniversario. No había nombre ni ninguna pista de quién lo envió. Nuevamente, nadie de nuestros amigos o familiares sabía nada al respecto. Todavía no sabemos quién los envió. Es curioso cómo a veces recibimos sorpresas sin saber de dónde vienen. Recuerdo que en un cumpleaños, alguien me dejó un regalo en la puerta de casa sin firma. Pregunté a mis amigos, pero nadie sabía nada. Aún hoy me intriga quién fue. Es como un pequeño misterio en la vida. Lo inesperado puede generar buenos recuerdos, aunque no sepamos su origen. Mi mejor amigo se mudó y desapareció el verano de 2006. Estábamos tan cerca, prácticamente vivimos juntos todo el verano, además de extracurriculars después de la escuela. Su nombre no aparece en Google, Facebook, Insta, nada. Lo mismo con su madre, sé que se casó, pero no recuerdo su nombre de casado. La vi una vez pasando en un bar de la ciudad, pero cuando regresé, ella se había ido. Es raro perder a un amigo así. Creces con ellos y luego, de repente, no están más. Recuerdo a un amigo que se mudó y nunca más supe de él. Intenté buscarlo en redes, pero nada. A veces me pregunto cómo estará. Es curioso cómo la vida puede alejarnos de las personas que más valoramos y dejar solo un recuerdo. ¿Quién era mi bisabuelo? ¿De dónde se originó? ¿Por qué se fue y sus raíces? Usar iniciales en cada documento que puedo encontrar. Tenga una pista de un segundo nombre de un directorio telefónico donde mi bisabuela figura como viuda de X, segundo nombre. En un censo, enumera los lugares de nacimiento de sus padres, en el siguiente dio diferentes lugares. Todos sus hijos varones tienen nombres que comienzan con su primera o mediana inicial. Ninguno de ellos coincide con el segundo nombre del directorio del teléfono. Estamos dentro de los 5 años de su nacimiento, creemos que fue en California, sin embargo, el gran incendio destruyó tantos registros. Obtuve el certificado de matrimonio de los bisabuelos la semana pasada, nuevamente iniciales, pero tengo nombres para sus padres, si tienen razón. Tenemos un certificado de muerte que creemos que es él, pero es circunstancial. Ninguno de sus hijos lo discutiría en absoluto ya que al menos los 80, excepto mi abuela, que tenía una historia diferente a la que se ofreció el resto sobre su partida. Hago la genealogía como pasatiempo, sin embargo, el nosotros incluye a un primo que es un genealogista profesional. Es curioso. Mi abuelo, que también como tu bisabuelo, tenía muchas incógnitas. Usaba solo iniciales en sus documentos, y eso complicó la búsqueda. Tenía un par de nombres, pero no coincidían con los apellidos que conocíamos. La familia evitaba hablar de su pasado, lo que solo aumentaba el misterio. Al final, encontré algo en un viejo álbum familiar que iluminó un poco su historia. La genealogía puede ser un laberinto interesante. Cuando era un niño pequeño, mis padres solían llevarme a esta tienda que se cerró en algún momento a finales de los 90 o principios de la década de 2000, porque no tengo demasiados recuerdos más allá de los 5 a 6 años de este lugar. Pensé que era una tienda de tipos de mejoras para el hogar, pero no soy positivo. Mis padres no recuerdan lo que estoy tomando. Pensé que el esquema de color de la tienda o logotipo era tal vez algo así como amarillo barra diagonal negro, barra diagonal verde o tal vez solo uno a dos de ellos. Esto sería finales de los 90 en el noreste de Massachusetts. Nunca he podido averiguar o recordar cómo se llama esta tienda. No recuerdo un lugar específico de mi infancia, algo así como una tienda de mejoras para el hogar. Mis padres solían llevarme a un sitio que cerró a finales de los 90 o principios de 2000. Pienso en colores como amarillo, negro y verde, pero no estoy seguro. Nunca logré averiguar el nombre del lugar. Es curioso cómo algunos recuerdos se desvanecen con el tiempo, ¿no? Cuando mi hija tenía 3 años, pensamos que se tragó la pequeña parte de la cosa de USB, la parte de conexión de mouse con la computadora portátil. Primero dijo que se tragó, de lo que dijo que no. Buscamos todo el lugar pero no estaba en ninguna parte. Llamado al médico, sugirió que revisara la caca, porque ella no tosía ni nada, si se redujo sin problemas. Saldrá sin problemas, dijo. Buscamos en la caca que no salió nada, no le había dado nada. Todo el tiempo revisamos la caca y buscamos en la casa, la cosa no se encontraba en ninguna parte. 3 semanas después lo encontramos en la parte opuesta de la habitación, en la estantería, dentro de una camiseta. No tenemos idea de cómo llegó la camiseta y la cosa y cómo nunca nos dimos cuenta de que había una camiseta en la estantería. Eso suena estresante. Me imagino revisando todo, buscando la pieza en la casa y en el baño. Es curioso cómo a veces las cosas aparecen donde menos esperamos. Y esa parte de la habitación que no habías revisado.
Te imaginas 3 semanas buscando algo y al final está justo ahí, bajo la nariz. A veces los niños tienen su propia lógica, no hay forma de entenderlo. Cuando mi hija tenía unas 3 semanas, mi madre la sostenía y su chupete cayó al suelo. Se había ido. Levantamos el sofá, revisamos la alfombra, en todas partes. Pensé que tal vez quedó atrapado en el puño de los pantalones de mi madre y desde que se fue al aeropuerto era un goner. Por supuesto que estaba molesto, su primer pací, desapareció. 2 años después, alcancé debajo del sofá por un juguete, y allí estaba. No hay agujeros debajo del sofá, nada para que se enganche. Y el sofá está aproximadamente 3 a 4 pulgadas del suelo. Sé que fue el mismo que se perdió porque tenía 2 grises y 2 azules de esa marca antes de pasar a una marca diferente. Ahora tengo los 4 en su caja de bebé. ¿Dónde estaba? Eso es curioso. Al final, parece que las cosas desaparecen y de repente aparecen en lugares inesperados. Eso me recuerda a una vez que perdí un reloj. Busqué por todas partes, pero nunca lo encontré. Pasaron meses y un día, lo vi en un lugar donde nunca pensé que estaría. A veces, las cosas simplemente se esconden y después de un tiempo, deciden regresar. 2 aquí. Había vivido en mi apartamento durante unos 8 años cuando sucedió el primero. Salí a fumar. Cuando regresé a mi mezcla de Boston Terrier estaba en el sofá jugando con un juguete para perros que nunca antes había visto, y mi, ahora ex, tampoco se lo dio. Nadie más se lo habría dado. Aproximadamente un año después, entré de un humo para encontrar mi chihuahua en la sala de estar masticando un partido de papel. Nunca ha habido partidos en mi apartamento desde que me mudé y fue un reno completo antes de mudarme. Me pasó algo similar. Estaba en mi departamento durante un tiempo y un día encontré a mi perro jugando con un juguete que nunca había visto. Nadie más estaba en casa, así que no sabía de dónde había salido. Un año después, vi a mi perra mordiendo un fósforo. No había fósforos en mi lugar desde que me mudé. Fue extraño, solo me quedé pensando en cómo llegaron esas cosas. Cuando tenía 13 años, mi papá recibió una carta por correo que me pidió que me abriera y le leyera en voz alta. No recuerdo la mayor parte del contenido de la carta, excepto que decía que yo era un hijo de los hermanos papás. Mi tío vivía conmigo cuando estaba creciendo. He pensado en esta carta regularmente durante años. Tanto mi papá como mi tío ahora han fallecido, y estoy preocupado por presentar el tema con mi madre anciana, ya que no quiero que sea una de las últimas cosas en la que piensa en su salida de la puerta. Es curioso cómo una carta puede cambiar las percepciones familiares. A veces, descubrir cosas sobre nuestra familia puede ser complicado y hacer que te cuestiones muchas cosas. Puede ser mejor mantener ese tipo de conversaciones cuando sea el momento adecuado, en vez de apresurarte. Es un tema delicado y parece que tienes un motivo para pensarlo bien antes de tocarlo. La memoria puede ser extraña, pero no siempre hay que forzarla. Tenía como 4 o 5 años, estaba en esta elegante fiesta de pelota. Recuerdo haber caminado por una multitud de personas y vi a un anciano calvo hablando con sus amigos o familiares. No tengo idea, pero noté que tenía un agujero profundo en la parte posterior de su cabeza. Si era más alto, estoy seguro de que puedes ver por dentro. Estaba asustado y confundido porque todavía estaba hablando con sus amigos y nadie reaccionó a él, ni siquiera a mi madre. Después de eso me llevaron a una mesa y mi madre le dijo que comiera mi comida, luego nos fuimos a casa. Fue muy inquietante. Recuerdo que cuando era niño, vi a un hombre mayor en una fiesta. Tenía un agujero grande en la parte de atrás de la cabeza. Me resultó raro que nadie lo notara, ni siquiera mi mamá. Estaba confundido, pero seguí comiendo porque ella me lo pidió. Esa imagen me quedó grabada, era inquietante ver algo así y que todos estuvieran tan tranquilos. Nunca supe lo que realmente vi hace una noche cuando era niño. Mi familia se mudó de Batesville, Arkansas a High Point, NC, y la noche antes de que nos mudemos. Todos dormimos en la sala de estar en sacos de dormir porque toda la casa ya estaba llena. Me desperté en medio de la noche con luces brillantes que entraban por las ventanas. Era una especie de avión aéreo con múltiples luces blancas brillantes que se movían rápidamente. Estaba completamente congelado y no podía hablar para despertar a nadie más. Recuerdo haber intentado alcanzar mi mano para estrechar a mi hermano despierto, pero él estaba fuera de su alcance. Se desplazó por un momento y se acercó a la casa que a un helicóptero o cualquier cosa que sepa pudiera. Luego se fue y cuando se fue, fue rápido, como un borrón. ¿Aviones militares, alienígena, ovnis? Hasta el día de hoy no tengo idea de lo que vi esa noche. Editar, ortografía. Eso suena raro.
A veces, los niños son más receptivos a cosas que los adultos no ven. Quizás era un avión militar o una ilusión óptica. Pero esa sensación de no poder despertar a nadie y no tener respuestas puede ser angustiante. Imaginar lo desconocido puede dejarte con más preguntas que respuestas. A veces, lo que vivimos se queda en nuestra memoria sin una explicación clara. Fui a acampar en un lago con mi amigo hace años. Mi amigo dice que necesita usar el baño cuesta arriba. Subo junto al agua y algunos campistas vienen a saludar. Hablamos durante unos minutos y luego mi amigo regresa. Me pregunta con quién estoy hablando y yo digo nuestros vecinos. Miro a mi alrededor y no hay nadie allí. No hay nadie cerca de nosotros para aproximadamente 50 a 100 yardas. Mi amigo todavía hasta el día de hoy se burla de mí por hablar con nadie. Estábamos bebiendo, pero nunca en mi vida he tenido una experiencia similar. No estoy seguro si fue tal vez un fallo químico en mi cerebro o fantasmas. Todavía me hace preguntarme. Una vez fui de camping con un amigo a un lago. Él subió a usar el baño y yo me quedé cerca del agua. Unos campistas vinieron a platicar. Después, mi amigo volvió y me preguntó con quién hablaba. Miré alrededor y no había nadie. Aún se ríe de mí por eso. Nunca había tenido una experiencia así. No sé si fue algo de mi mente o fantasmas. Me sigue causando curiosidad. Perdí mi anillo cuando caminaba a través de la planta de procesamiento de huevos para la que trabajaba. Cuando regresé a la oficina en nuestra sede, otra fábrica a pocos kilómetros de distancia. Ahí estaba, solo acostado en mi escritorio. Bastante dañado como algo pasó sobre él. Todavía no le dije a nadie que lo había perdido, así que no tengo idea de cómo me volvió. También era bastante simple. Había trabajado allí durante otros 5 años y nunca descubrí quién me lo trajo. Nadie lo mencionó. Eso es raro. Perder algo tan personal y luego encontrarlo de vuelta sin explicación. Es curioso cómo a veces las cosas desaparecen y regresan, aunque el daño provoca preguntas. Seguro que esos 5 años en la planta te dieron muchas historias. A veces, la gente simplemente actúa sin decir nada. Es un misterio que probablemente nunca resolverás. Pero la vida sigue, y lo importante es que lo recuperaste. Una vez conducí a larga distancia con mi esposa. A menudo bromeamos sobre mis poderes especiales, que a menudo son coincidencias tontas, como una vez que resolví una pista de peligro final basada en la categoría. Pero esta vez, con la radio apagada, le dije a mi esposa que si encendiera la radio y giraba el dial, la canción de Brett Eldry solía mi mente. Eso es divertido. A veces parece que hay una conexión misteriosa con la música. Esa vez fue un buen momento compartido. Esos pequeños momentos pueden ser sorprendentes y los recuerdas fácilmente. La gente a menudo cuenta historias así sobre coincidencias. Es algo que hace las experiencias más especiales. Como un pequeño truco del destino. Solo me imagino la cara de tu esposa cuando sucedió. Mi padre, ahora fallecido, me envió una postal con una foto de Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, en un lado, y por el otro lado acababa de escribir Sidin Cachara Langria, o es. No tengo idea de lo que significa. Solíamos disfrutar recitando el poema sin sentido de Jabberwocky de Lewis Carroll, así que tal vez tenga algo que ver con eso, pero ha pasado más de una década y todavía no puedo resolverlo. Es curioso cómo a veces las palabras pueden quedarse en el aire. La nota de tu padre suena como un juego de palabras o algún tipo de broma interna. Me recuerda a momentos con amigos en los que decíamos cosas sin sentido solo por diversión. Esa conexión con el pasado, aunque no entiendas el mensaje, siempre tendrá un valor especial. La memoria se aferra a esos detalles, aunque sean confusos. Una vez que salí en bicicleta más oscuro en un sendero al lado de una granja cuando vi a 2 personas paradas, de espaldas al costado del sendero. Ninguno de los dos se movió un poco, ambos fríos de piedra. Sin aliento, sin contracciones y sin movimiento ocular. Es como si se negaron mientras se pusieron de pie completamente recto. No me arriesgué y salí de allí antes de poder haber recibido una mejor explicación. Extraño porque unos minutos más tarde pasé una estatua real de un hombre que pescaba sobre un puente. No creo firmemente en cosas supernaturales, pero se encontró un cuerpo hace unos años en el mismo sendero. Me pasó algo raro una vez. Iba en bici de noche por un sendero cerca de unas granjas y vi a 2 personas de pie, espalda con espalda. No se movían, nada. Era como si se hubieran quedado en blanco, totalmente rígidos. No quise arriesgarme y me fui rápido. Más adelante vi una estatua de un hombre pescando. No creo en lo sobrenatural,
pero un cuerpo se encontró hace años en ese mismo sendero. Tenía un amigo cuando tenía 13 a 14 años. Estábamos pasando el rato y mirando mi colección de muñecas Troll. Tuve una muñeca de Troll de 2 cabezas y cuando llegamos a ella se asustó y la arrojó en la parte posterior del armario debajo de las escaleras. Después de que ella se fue, busqué y no pude encontrarlo. Le pedí a mis padres que lo vigilaran y mi papá incluso revisó cuando mis padres se mudaron cuando yo era un adulto. Nunca se volvió a ver. Es curioso cómo a veces algo tan simple como un juguete puede causar tanto revuelo. Me acuerdo de uno de mis amigos que tenía una colección extraña también. Un día, se perdió un objeto y estuvo buscando por semanas. Al final, nunca apareció. A veces pienso en eso y me hace recordar lo raro que puede ser el apego a ciertas cosas. Esos objetos tienen un lugar especial en los recuerdos. Personal en el sentido de que estaba allí. Frien tuvo una fiesta en la escuela secundaria, pero sus padres tenían una alarma automática en la puerta para que todos entraran por una ventana. Fui bien durante unas horas hasta que alguien abrió una puerta y activó una alarma extremadamente fuerte que también, convenientemente, llamó a la policía. Hay especulaciones, pero hasta el día de hoy todavía no estoy seguro de quién abrió la puerta. Esa fiesta fue un desastre. Todos entramos por la ventana, lo típico. Al principio estaba divertido. Pero en un momento, alguien abrió la puerta y sonó la alarma. Era muy ruidosa y, por si fuera poco, llamó a la policía. Todos entramos en pánico. Aún no sé quién fue el que cometió el error. Esa fiesta quedó para la historia en nuestra clase. Una experiencia interesante, digamos. Tengo lo que mis amigos llaman cementerio ESP. Si se acerca un cementerio, lo señalaré antes de que alguien pueda verlo. También está regularmente en áreas en las que nunca antes había estado. Incluso ha sucedido en las ciudades que estoy visitando por primera vez. Los amigos han mirado alrededor de un área general para ver si pueden reconstruir cómo sé, pero ninguno de ellos podría identificarlo. Es curioso. Un amigo mío tiene algo similar con las estaciones de tren. Cada vez que vamos a un lugar nuevo, siempre puede señalar cuál es la estación más cercana antes de que la veamos. Al principio, todos pensábamos que era suerte, pero se ha vuelto tan común que ya nos sorprende. A veces pienso que tiene un sexto sentido para estos lugares. Es raro, pero a la vez interesante. Me sorprende cuánto ganaron las películas de Avatar. Tengo 51 años, un gran adicto al cine de todo tipo, con un gran círculo social de fanáticos de cine y no película, y ni una sola gente que conozco ama o le gustan. En lugar de Marvel, Jurassic, Aliens, DCU, Star Wars / Trek, etc. Ni siquiera está debatido, como ni siquiera se mencionan. Es curioso cómo algunas películas generan tanto ruido y otras, aunque sean taquilleras, pasan desapercibidas. Recuerdo que un amigo estaba obsesionado con Avatar y siempre intentaba convencerme de verla. Pero nunca logré entender la fascinación. Al final, fuimos a ver otra cosa porque nadie en nuestro grupo se interesaba. Tal vez no todas las películas están hechas para todos, aunque hagan mucho dinero. Mi amiga, M21, me dijo que su tía fue secuestrada. Escucharon que estaba llorando por teléfono, mensajero, y que el secuestrador pidió un quién sabe cuánto se necesita el dinero. Más tarde se reveló que la tía todavía está bien y viva, y vivía al otro lado de la ciudad. Ella está confundida sobre todo el asunto del secuestro, lo cual es muy interesante para mí. Mi pregunta es, ¿cómo demonios se enamoraron de la estafa y qué tan precisa actúa la voz? Es una historia rara. A veces la gente se deja llevar por lo que escucha sin pensar. El miedo puede nublar el juicio. No sé si la voz era convincente, pero hay estafadores que son bastante buenos. Me imagino el alivio de tu amigo al saber que su tía está bien. La mente humana a veces reacciona de formas extrañas. Es un recordatorio de que siempre hay que tener cuidado con lo que creemos. Al crecer, mi padre tenía una regla, cristiano muy conservador, todavía soy cristiano, pero no creo que esta sea una regla necesaria, que no se nos permitirá usar joyas. Cuando me casé, solo había usado relojes de pulsera bonitos y luego mi compromiso y anillos de boda. Pocos años después de nuestro matrimonio, mi esposo me compró un collar de oro blanco con 4 a 5 diamantes pequeños en el colgante. Me encantó en pedazos, mi primer collar, pero también un hermoso regalo de mi esposo. Una mañana preparándonos para la iglesia, llegamos tarde, así que agarré mi collar, la Biblia, etc. Y salí corriendo al auto, con la intención de poner el collar en el auto. Cuando entré, no estaba en mi mano. No estaba en ningún lado.
Raté el auto al revés, busqué en mi patio, mi casa, en todas partes. Nunca lo encontré. Creo que han pasado más de 4 años y todavía me molesta mucho. Ojalá supiera lo que le pasó. A veces, las cosas que más valora se pierden sin explicación. Me recuerda a cuando un amigo perdió un reloj que le regaló su abuelo. Estaba tan frustrado buscando en todos lados. Al final, nunca lo encontró, pero ese tiempo de búsqueda fue una lección sobre lo que realmente importa. A veces, es el significado detrás de los objetos lo que nos deja una huella, no su presencia física. Cuando tenía unos 3 o 4 años, mi primo y yo recibimos muñecas a juego para Navidad de mi abuela. Jugamos con ellos durante toda la noche y también nos pusimos fotos de nosotros sosteniéndolos. Cuando terminó la fiesta de Navidad, todos empacamos y subimos al auto. A partir de entonces, me faltaba mi muñeca y nunca la encontramos. Mi abuela incluso se mudó a casas años después. Es curioso cómo esos recuerdos pueden quedarse. Tener un regalo significativo y luego perderlo es algo que marca. Recuerdo que tenía un juguete que siempre llevaba conmigo, pero un día también desapareció. A veces, me pregunto si alguien se lo quedó o simplemente se perdió en un lugar extraño. Es extraño cómo esos objetos pueden tener tanto valor emocional, aunque al final solo sean juguetes. Mi madre y yo estábamos caminando a algún lugar de la ciudad. Mi hermana estaba en su cochecito. Estábamos caminando por una acera al lado de una carretera. Creo que acabamos de estar en la tienda, así que teníamos comestibles. De repente, este auto se presenta por la carretera y se detiene justo a lo largo de nosotros. Este tipo salta y empuja dinero en la mano de mi madre. Él sigue diciéndole que lo tome y ella sigue diciéndole que no. De todos modos se fue en su auto y nunca lo volvimos a ver. No tenemos idea de quién era. Nunca lo vi antes hasta donde sabemos. Siempre me olvido de esa historia y luego recuerdo lo extraño que era. Supongo que pensó que éramos pobres, y quería hacer algo bueno, pero era muy extraño y de la nada. Era un día normal, mi mamá y yo caminábamos con mi hermana en su carrito. De repente, un tipo se acerca en su auto y le da dinero a mi mamá. Ella se sorprende y dice que no. Él insiste y se va, dejando a mi mamá confundida. Nunca supimos quién era. A veces me acuerdo de eso, es raro, como si quisiera ayudar, pero al final fue un momento extraño que no entendimos. Estaba en un trabajo trabajando en un pequeño armario donde hicimos un almacenamiento a mediano plazo. Las cosas se clasificaron allí en grandes contenedores de plástico hasta que los contenedores se completaron lo suficiente como para justificar llevarlos al almacenamiento a largo plazo. Los contenedores estaban en bastidores de metal, y la mayoría de los contenedores no se llenaron durante varios meses, tal vez 2 semanas como máximo, y fue entonces cuando alguien había estado haciendo la clasificación de almacenamiento. Me habían asignado para limpiar meses de cosas sin clasificar que se habían acumulado, ya que había terminado mi cola temprano y realmente disfruté haciéndolo. Así que finalmente llené un contenedor que debe haber estado sentado allí durante 4 a 5 meses, y espió algo detrás de él en el pequeño espacio en el estante entre el contenedor y la pared. Era un arándano perfectamente maduro. No secado, no mohoso, pero era medio al tacto y era regordete. Para el contexto espacial, esto estaba en una L de metal, detrás de un contenedor de plástico, al lado de una pared, en un armario estrecho, no particularmente cerca de cualquier lugar que se permitiera que la comida estuviera en el edificio. De todos modos, no había forma de saber qué bien en particular se llenaba, por lo que si se colocaba allí como una broma coja, era una propuesta bastante arriesgada de todos modos. Nunca descubrí de dónde vino, cómo o por qué llegó allí, y es bastante imposible descubrirla ahora. Esa vez, estaba trabajando en un armario pequeño, organizando cosas. Después de varios meses acumulando trastos, encontré una mora perfectamente madura detrás de una caja. Era raro porque no había comida ahí. Nadie sabía cómo llegó, y aunque pensé que podría ser una broma, estaba demasiado escondida para eso. Simplemente me quedé pensando en lo extraño que era y cómo la vida a veces te sorprende con cosas inexplicables. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.